Ahora que sabemos cómo declarar una variable, es importante saber cómo utilizar los diferentes tipos de datos que tenemos a nuestra disposición en C#. Vamos entonces a modificar este archivo que hemos estado trabajando. Vamos a eliminar casi todas las líneas, a excepción de esta última que dice console.readline. Y esto es para que la aplicación se detenga cuando demos clic en Start. Regresando a la página de mi blog, si recuerdas, tenemos aquí los diferentes tipos de datos primitivos disponibles en C# o los más importantes. Vamos a empezar a analizarlos entonces uno por uno. Vamos a iniciar con aquellos que no tengan que ver con números, es decir, con este tipo de dato booleano. Entonces, si puedes ver el ejemplo, dice que se declara de esta forma y la asignación es así. Voy a proceder entonces a escribir antes de este console.readline, pero después de la llave de main, una declaración, como lo vimos en el ejemplo de la página, es decir, bool con doble O. Como puedes ver, Visual Studio lo identifica de forma inmediata y vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre de la variable es cliente. Este tipo de dato puede contener dos valores, verdadero o falso. Por lo tanto, vamos a suponer que queremos indicar que una persona sí es cliente, entonces colocamos el valor true. Esta variable va a almacenar únicamente el valor verdadero o valor falso. Es decir, este tipo de dato puede únicamente contener true o false, que son los valores ya sea verdadero o falso. Entonces vamos a escribir un console.writeLine, console.writeLine, y entre los paréntesis es cliente. Recuerda colocar el punto y coma para que no tengas ningún problema. Y vamos a proceder a ejecutar la aplicación a ver qué se despliega. Vemos que nos está desplegando el valor true, que es el mismo valor que especificamos aquí, es decir, un valor verdadero. Detenemos la aplicación y vamos a cambiar este valor por false o false y vamos a ejecutar de nuevo la aplicación para ver que se despliega. Y vemos que en esta ocasión se está desplegando un valor falso, que es el valor que le asignamos a la variable es cliente. Si tratáramos de colocar aquí, por ejemplo, un número, vemos como Visual Studio nos detecta que hay un error y nos indica que no se puede hacer una conversión de un tipo entero a un tipo booleano. Entonces recuerda, un valor booleano únicamente puede contener dos valores, verdadero y falso. Vamos a dejar el valor verdadero y proseguimos con el siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato que vamos a ver es este tipo de dato que se llama char. Entonces vamos a declarar otra variable indicando que queremos el tipo de dato char. Vamos a nombrarle, por ejemplo, carácter es igual a, y para hacer una declaración de un tipo de dato carácter, tenemos que especificar comillas simples. Automáticamente Visual Studio te completa lo que es la comilla de cierre y un punto y coma. Dentro de estas comillas simples vamos a colocar el carácter con el cual queramos trabajar. Por ejemplo, el carácter A. Voy a proceder a hacer otro console.writeLine y vamos a pasarle como parámetro carácter. Recuerda colocar el punto y coma y colocar lo que son los paréntesis y vamos a ver qué es lo que se nos despliega. Vemos cómo nos despliega lo que es el valor A, que es el valor del carácter que tenemos especificado en esta asignación. Aquí podemos colocar cualquier carácter, por ejemplo, un número, que es un carácter a final de cuentas. Podemos colocar un signo de interrogación, por ejemplo, una letra mayúscula o una letra minúscula, siempre y cuando lo que vaya aquí entre estas comillas simples sea un carácter. Si intentáramos agregar otro carácter a esta definición o a este tipo de dato char, que es carácter, vamos a ver qué pasa. Vemos como Visual Studio coloca lo que es una marca en rojo y dice que tenemos muchos caracteres en la literal tipo carácter. Es decir, que estamos tratando de colocar más de un carácter en el tipo de dato char en la variable carácter. Quitemos entonces este carácter que nos está provocando problemas
Y pasemos a ver el siguiente tipo de dato. El siguiente tipo de dato es este tipo de dato string, que nos dice que nos permite almacenar una secuencia de caracteres. Tenemos aquí una declaración de ejemplo. Regresamos entonces a Visual Studio y vamos a hacer una declaración de un tipo de dato string. Entonces vamos a colocarle a la variable, por ejemplo, nombre, y esto va a ser igual a... Y para especificar el tipo de dato string, vamos a colocar un par de comillas. Vamos a colocar el punto y coma de cierre. Si te das cuenta, es un par de comillas y no una comilla simple como anteriormente lo hicimos. Y dentro de este par de comillas podemos colocar más de un carácter. Podemos colocar, por ejemplo, el nombre Héctor. Vamos a colocar un console.writeLine para desplegar lo que es esta variable que se llama nombre. Vamos a dar start. Y vemos cómo en esta ocasión se está desplegando un conjunto de caracteres que a final de cuentas es la cadena Héctor. Entonces vemos que la diferencia entre el tipo de dato char y el tipo de dato string es que char únicamente admite lo que es un carácter y string admite más de un carácter. Podríamos, si quisiéramos, colocar un solo carácter, no hay problema, pero a diferencia del tipo de dato char, aquí sí podemos agregar más caracteres. De nuevo, pueden ser caracteres, por ejemplo, numéricos, pueden ser caracteres especiales, por ejemplo, un par de paréntesis, signo de pesos, etc. Aquí en el ejemplo vemos cómo se despliegan de forma satisfactoria. Ahora bien, estos tipos de datos son tipos de datos primitivos que no tienen que ver con números. Si te das cuenta, utilizamos aquí lo que son caracteres y aquí arriba valores verdadero o falso. Vamos a trabajar o vamos a ver qué pasa ahora con los tipos de datos numéricos.